¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Central Electoral. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es el protocolo para la atención a víctimas de violencia política en razón de género y el análisis de riesgo. Este es un documento que recién creado que está presentando el Instituto Nacional Electoral para garantizar la atención a las mujeres que han sido víctimas de este delito, pero también para prevenir este fenómeno creciente. El día de hoy, para hablar de este tema, está con nosotras la consejera Norma de la Cruz, quien es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aquí en el INE. Consejera, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí en Central Electoral y poder compartir más información sobre este protocolo. Gracias, consejera. Y pues para saber un poco de qué trata este protocolo, vamos a ver esta pequeña cápsula que les preparamos para que sepan en términos generales de qué trata. Vamos a verla. El Instituto Nacional Electoral desarrolló el protocolo para la atención de primer contacto y el análisis de riesgo para mujeres víctimas de violencia política en razón de género. El objetivo es garantizar una atención oportuna y eficiente a las mujeres que han sido víctimas de este delito. El protocolo consta de 4 procedimientos básicos que permiten atender a las mujeres víctimas de violencia política en cualquier oficina del INE de forma oportuna y eficiente. La atención del primer contacto ayuda al inicio de una queja o denuncia, además de que se realiza un análisis de riesgo con el apoyo de un grupo especializado en atención a víctimas y perspectiva de género para definir las medidas de protección requeridas y trazar un plan de seguridad. Para ello se efectúa un cuestionario detallado para que la atención se brinde en menos de 24 horas. Con el protocolo se busca que las mujeres víctimas de violencia política en razón de género cuenten con el acompañamiento necesario que les permita ejercer su liderazgo libres de violencia. Y bueno, como bien nos explicaba la cápsula, este protocolo se creó justamente para poder atender de manera eficiente y, sobre todo, de la mejor forma a las mujeres que han sido víctimas de este delito. Consejera, no sé si nos pueda platicar un poco por qué es tan importante justamente que el Instituto cuente con este protocolo, lo haya desarrollado y lo presente. Bueno, primero, una de las cosas que hace la importancia que tiene este protocolo es bastante innovador. Uno, porque nos da lineamientos, procedimientos, guías para poder atender de manera adecuada a las personas víctimas de violencia, en general mujeres víctimas de violencia política en razón de género. Y la idea es que tengamos, este protocolo lo tenemos que observar todos, todo el personal del Instituto Nacional Electoral, y la idea es que si una persona llega a denunciar o a presentar una queja, cuando llegue ya sea a las oficinas del instituto, en cualquiera de las oficinas, ya sea en los órganos descentralizados, en las juntas distritales, estatales, en las oficinas centrales, este protocolo va acompañado de capacitación. Entonces, todo el personal de la institución lo tenemos que conocer. La idea es que cuando llegue una persona a hacer una denuncia, en cada una de estas oficinas tendremos a 2 personas especializadas, capacitadas para que las puedan atender. Y la primera atención es muy importante. Uno, porque cuando tú llegas, después de haber pasado una situación de violencia, tú llegas a denunciar, el primer contacto es muy importante. Entonces viene una guía de cómo desde cómo le hablas a la persona, cómo la saludas, le preguntas cómo quiere que sea nombrada, identificar si tiene, por ejemplo, si es indígena, si necesita traductor, si tiene algún tipo de discapacidad y necesitas hacer ajustes para darle una mejor atención. Eso solo es el principio, el primer contacto. Y luego, porque no solo es que te presentes y levantes una denuncia, también se pueden solicitar medidas de protección. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral no es la autoridad encargada de resolver el fondo de las quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género, pero sí estamos obligados a sustanciarlas bien para que las autoridades jurisdiccionales puedan determinar el fondo, y también si nosotras al momento de recibir una queja detectamos que hay un peligro inminente para la víctima, tenemos que canalizarla a las autoridades competentes. Ya puede ser que la persona cuando llega está en un estado que necesita primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios médicos. La persona con la que se encuentra tendrá que llamar
para poder canalizarlo. Incluso si la queja que se está o denuncia que se está presentando no fuera competencia del Instituto Nacional Electoral, pero vemos que la persona está en un riesgo inminente, lo vamos a atender, la vamos a canalizar y dar seguimiento. Obviamente también nos permite ver si la persona que está haciendo esta queja necesita medidas de protección o no, si la solicita o no. En el caso de que la solicite, pues tenemos un procedimiento que nos dice cómo analizar, y aquí está el cuestionario. Que es muy importante. Es muy importante porque este cuestionario consta de alrededor 75 preguntas y va describiendo, va ayudando también uno a poder identificar la situación. Y todo el tiempo es con este protocolo es innovador. Primero también tiene una perspectiva pro persona. Lo más importante es la seguridad de la víctima. Y no revictimizar, exactamente. O sea, tenemos esta terrible experiencia de mujeres que han sufrido expresiones de violencia, diferentes manifestaciones, y que a la hora de denunciar se vuelven, una vez más, se enfrentan a ser revictimizadas o a la misma violencia institucional porque el personal no está capacitado o sensibilizado. Entonces, una de las tareas de este protocolo, que no es que salió de la nada, este es el resultado del trabajo de muchos años, desde que empezamos a discutir la violencia, primero la violencia contra las mujeres en razón de género y en particular esta manifestación de violencia, la violencia política, claro. Y que bueno, también después de las reformas del 2019 al 2020 sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, que obliga a las diferentes autoridades a tomar medidas para prevenir, sancionar y eventualmente erradicar. Entonces, tener un protocolo que nos diga cómo actuar en el caso de que nos llegue una primera queja, nos da una consistencia en toda la institución, evitamos la revictimización, tenemos un personal sensibilizado. También tenemos esta herramienta del cuestionario, ¿no? Háblenos un poco justo del cuestionario. ¿Quiénes son las personas que lo analizan? Porque no es nada más preguntarle, sino también, pues, me imagino que evaluar el riesgo, el nivel de riesgo, y en función de eso ver cómo se crea un plan de seguridad, qué medidas son las que necesitaría y canalizarla, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Bueno, este protocolo también tenemos siempre, la víctima va primero, ¿no? Entonces, desde el primer contacto, a la persona se le informa cuáles son sus derechos, qué procedimientos puede hacer. La idea es que podamos darle más información y pueda tomar una decisión con mejores elementos. Entonces, el cuestionario, el cuestionario de riesgo lo tiene que realizar el grupo interdisciplinario que colabora con la unidad de lo contencioso electoral, que este grupo se formó después de la reforma, que es multidisciplinario, tiene sociólogas, psicólogas, analistas políticos, abogados, en fin, es un grupo multidisciplinario y está diseñado para que ellas puedan aplicar el cuestionario. Ahora, si en el caso, o sea, hay una excepción, en el caso de que estés en una de las oficinas, estás en una junta distrital, hay un riesgo eminente, o sea, consideras que la situación se tiene que aplicar el cuestionario en ese momento, tenemos un procedimiento y se avisa todo el tiempo en coordinación con el grupo multidisciplinario y nos va llevando una serie de preguntas, uno que nos va ayudando a identificar qué tipo de riesgo te encuentras. Puede ser que sea un riesgo bajo, ¿no? O un riesgo medio o un riesgo alto, que ya tu integridad física o la de tu familia o la de tus colaboradores está en riesgo. Entonces, a partir de eso, y se hace siempre con la víctima, y si la persona no quiere responder las preguntas, pues no las responde. Si incluso la persona decide que no quiere contestar el cuestionario, tenemos un procedimiento para documentar que la persona no quiere y se sigue acompañando, ¿no? Pero esto es cada uno de los pasos y los ejes que tiene este protocolo es la importancia y lo novedoso es que lo haces todos los pasos es con la persona víctima, no para la víctima. O sea, no es que haces el análisis para ella para que pueda ver, no, lo haces con ella, para que pueda también
identificar el riesgo que se encuentra, porque a veces cuando tú vas leyendo el cuestionario ves algunas preguntas a la hora que tienes que replantear, bueno, sí me dijo esto, no me dijo, o sea, ir reviviendo la experiencia y ir relatando. Ahora, en esos análisis de riesgo, por ejemplo, también se hace, o sea, no lo haces en un contexto en el vacío. También se analiza el contexto, y esto es el contexto económico, político, social, donde ella fue violentada, donde ella se encuentra, porque este espacio, o sea, no es que estés en el limbo, ¿no? Esto sucede en el espacio público, social, en medio de la contienda electoral. Claro, se hace también el contexto psicológico. Entonces, hacer este análisis de riesgo también implica tener esta visión del contexto. Claro. Por eso también esta es otra de las manifestaciones de tener una visión humanista, ¿no? Del contexto, donde está. ¿Qué pasa con la persona agresora? O sea, saber si esta persona lo ha hecho antes, si ya tiene denuncias, si tiene antecedentes, si es parte o tiene relación con grupos armados o de la delincuencia organizada. En fin, tú tienes que ver el contexto para poder identificar. Y una vez que tienes todos esos elementos y puedes y en este caso el grupo multidisciplinario nos dice que se encuentra en un riesgo medio, por ejemplo, o alto, se elabora un plan de seguridad con la víctima y en el caso de que sea necesario, ¿no? se emiten medidas de protección. ¿Y en qué van esas medidas de protección? O sea, pueden ir desde prohibirle a la persona agresora que se comunique con la víctima o que se le acerque. Habrá otros momentos donde tal vez el riesgo es muy alto y necesitas protección en el domicilio de la persona. Para eso obviamente no lo puede hacer el INE, para eso trabajamos en coordinación con todas y con diversas autoridades para que nos permitan dar una atención y canalizarlas a las áreas debidas, porque también nosotros, por ejemplo, incluso qué hacer si tú ves que hay una situación de riesgo y la persona necesita irse a un refugio. ¿No? El INE no que se tiene que abordar. El INE no tiene un refugio, pero estamos trabajando en coordinación con las autoridades para poder dar esas opciones a las personas víctimas cuando deciden denunciar y seguir el proceso. Y es un proceso largo. Pero, consejera, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar, porque el INE, finalmente, usted nos lo comenta, no es la institución encargada de hacer este seguimiento hasta el final, ¿no? El INE va haciendo este acompañamiento, pero son otras instancias quienes tienen que ejecutar cada una de las acciones referentes. Quédense con nosotros, vamos a hablar de este tema, seguimos platicando aquí en Central Electoral con la consejera Norma de la Cruz. Si fuiste sorteado como funcionario o funcionaria de casilla, esto te interesa. Considero que todos como ciudadanos tenemos que ser mínimo alguna vez en nuestra vida funcionarios de casilla. No por ser jóvenes no nos interesa la política o no nos interesan otros temas, porque finalmente es nuestro futuro. Sí invitaría a la gente a que vaya, no les mentiré, es cansado, pero es muy, muy gratificante. Me siento muy orgulloso de haber sido funcionario. El INE, finalmente, somos todos los ciudadanos. Asiste a los simulacros y este 5 de junio participa. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin: que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación de su programa Central Electoral. Estábamos platicando justo de este protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, cómo se hace este primer contacto, esta primera atención que requieren las mujeres, pero también hay un tema importante que nos comentaba la consejera Norma de la Cruz. Es un acompañamiento que da la institución, pero son otras instancias, consejera, las que brindan la atención y quienes finalmente resuelven el fondo de esta queja o de esta denuncia que interponen las mujeres. ¿Es correcto así?
Sí, bueno, nosotros tenemos, por el mandato constitucional y la ley que nos ha dado, tenemos que tomar medidas para atender las expresiones de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Para ello, el Instituto ha hecho una serie de instrumentos, hemos hecho lineamientos, modificamos nuestro reglamento de quejas, hicimos una serie de pasos que nos van llevando a tomar medidas concretas para atenderla. Este protocolo es uno de ellos. Hemos tenido una serie, nosotros, por ejemplo, a partir del 14 de abril del 2020, un día después de la reforma, a diciembre del 2021 hubo más de 146 quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género. No todas son competencia del INE. O sea, vienen aquí las quejas, entonces hay que canalizarlas. Unas van hacia los partidos políticos, otros van a los OPLES, algunos son hasta congresos locales, ¿no? Entonces hay diferentes, se canalizan. La idea, y ahora con este protocolo, es que tenemos una metodología, procedimientos establecidos para que la persona que venga a presentar una queja o denuncia, o incluso se haga de manera anónima, ¿no? Y estas denuncias se pueden presentar por correo electrónico, por llamada telefónica, ¿no? De forma presencial. De forma presencial. Entonces, cuando tú llegas a hacer tu queja, si tú llegas a una junta distrital, digamos, a hacer una queja, entonces, quien te recibe, inmediatamente la unidad técnica de lo contencioso electoral va a saber del caso, ¿no? Incluso aunque sea en el distrito más lejano de la República, la unidad técnica tiene máximo 24 horas para empezar a documentar la queja. Entonces, una vez que te llega la queja, a ver, ¿qué tipo de queja es? ¿Quién la presenta? ¿Requiere medidas de protección? ¿Está solicitando medidas cautelares o no? Llegas y la persona tal vez está en una crisis y necesita primeros auxilios. ¿A dónde la vamos a llevar? Y no es que la persona que te atienda te va a proveer de todo eso, pero sí te va a canalizar y va a dar un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Bueno, ya te referimos que sí, qué pasa, cómo va en el caso. También, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería el siguiente paso, consejera? Ya se canalizó, se les da esta atención que se requiere, y el siguiente paso es cómo se define o cómo se castiga si hubo violencia política en razón de género o no. Bueno, primero eso ya es el fondo, ¿no? Algo que es bien importante y tenemos que subrayarlo mucho, porque en estos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género no hay mediación o conciliación posible. O sea, no te pueden decir, oye, ven, siéntate con tu agresor para que lo platiquemos. No. Y esto no es porque nos preguntaban a un partido político, pero los derechos de las personas, la presunción de inocencia, sí, pero aquí lo importante es la integridad de la víctima. Entonces tú tienes que tomar medidas. Generalmente este tipo de violencia se da donde hay relaciones asimétricas, donde la conciliación o la mediación no va a resultar. Tú ya estás en una posición de menos poder, ¿no? Entonces no está permitido. Una vez que se hace esto, se empieza a crear, se va haciendo el expediente con la primera denuncia, si hubo actas circunstanciales, con todos los documentos, se va haciendo un expediente digital y se hace llegar a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Ya sea las salas regionales, en fin. Ahora, si no es competencia del INE y, por ejemplo, se tiene que ir a un congreso local, se manda al congreso local, pero el INE va dando un seguimiento, o sea, qué pasó, cómo se resolvió, ¿no? Sobre todo si tienes estos casos donde la persona requería atención especial, ¿no? Por ejemplo, psicológica, o si necesita protección, las medidas de protección. O sea, porque es importante insistir en que todo esto es en coordinación con otras instituciones. Las medidas de protección y de seguridad también van evolucionando. O sea, no es cuando llegas y haces tu denuncia, tal vez el primer momento dices, sí, tenemos que evitar que la persona agresora se comunique contigo y se le notifica a la persona, ¿no? Oye, no puedes. No. Y también se van notificando a las otras autoridades, porque en el caso de que sea necesario
ya una orden judicial para que no te acerques, o sea, eso no lo hace el INE, pero lo acompaña. Lo acompaña, claro. Y ya quien determina el fondo de si hay o no violencia política ya son las autoridades jurisdiccionales. Obviamente el INE pues vamos documentando por qué es importante este protocolo. Uno, porque nos permite desde el principio tener una buena documentación del caso, que la persona víctima no es revictimizada, que tenga acompañamiento. Tiene acompañamiento, está informada, y esto va del lado también de las personas que dan la atención, están informadas, sensibilizadas. Ahí también se consideran estrategias de autocuidado también para las personas que dan atención, porque sabemos que pueden estar también sujetas a estrés, y tienen que mantener también una actitud siempre profesional para poder dar una mejor atención, claro. Porque sabemos que desafortunadamente para muchas mujeres que han sufrido violencia política contra las mujeres en razón de género, a la hora que van a denunciar volvieron a sufrirla, ¿no? Tal vez en una distinta modalidad, porque ahora fue institucional, o porque no les creyeron, o incluso que llegues a presentar una queja y la persona que te reciba sea tan empática que se pone a llorar contigo, pues tampoco te va a ayudar, ¿no? O sea, sí necesitas tener una atención, porque sabemos que las expresiones, o sea, no es de violencia a las que están expuestas las mujeres, o sea, puede ir desde la expresión verbal, pero puede llegar hasta hasta amenazas físicas o claro. llegar a lo físico. Consejera, y en este contexto estamos inmersos en 6 elecciones locales. Tenemos un estado donde la gubernatura seguramente va a ser ocupada por una mujer, porque es una contienda exclusiva de mujeres, y aunque no es competencia del INE, como nos explicaba hace unos minutos, ¿qué tan importante es que este protocolo pues ya puede ser reproducido por los organismos públicos locales, puede ser utilizado como guía, no sé, para otras instituciones, porque pues nos está delineando pues la importancia de esta primera atención que se le da a las mujeres? Sí, bueno, es que son varias cosas. Sí, lo estamos trabajando con los soples también. Como te decía, que este protocolo es de observación obligatoria para todo el personal del instituto. Hay unos cursos de capacitación que todos tenemos que hacer. Sí, lo estamos compartiendo con todos los cines, pero no solamente los soples, perdón, los cines, los soples, los tribunales estatales, con los observatorios de participación política. Y uno, porque sí tenemos que ser consistentes a la hora de cómo atendemos estos casos, ¿no? Ya hemos visto en el proceso pasado, donde aquí se van tomando medidas y la siguiente autoridad tiene otro criterio, claro, ¿no? Y entonces sí se está trabajando. Y bueno, ahorita en las elecciones también para gubernatura tuvimos, mira, es que son necesarios estos instrumentos. Tuvimos que hacer, como muchos de los estados, cuando hicimos los lineamientos para que los partidos cumplieran la paridad, ¿no? Esta vez no nos los impugnaron para la paridad en gubernaturas. Entonces tenemos 6 elecciones y efectivamente en un estado, Aguascalientes, o sea, ahí independientemente de la fuerza política, independientemente hasta de la intención del voto, será una mujer, porque solo hay mujeres, ¿no? Pero tú tienes casos como en Tamaulipas, donde no hay ni una sola candidata. Pues obviamente ir tomando medidas para que haya más mujeres y tengamos las nominaciones en paridad total son necesarias. Y también tener estas medidas, porque ¿sirven como una forma de prevenir la violencia política en razón de género, el protocolo? Pues sirven para atenderla y también para ir sensibilizando. A la hora que tenemos mayor conocimiento de cómo son estas manifestaciones, lo podemos identificar, ¿no? Obviamente es un trabajo, atenderla es integral, porque no solo es de una institución, implica hasta cambios sociales y de comportamiento y de cómo vemos el mundo, claro, ¿no? Lamentablemente para muchas personas todavía esta idea de que el espacio de las mujeres es la cocina y no el espacio público, no el espacio de tomas de decisiones, está teniendo una gran reacción. Y no es que ahora tengamos más mujeres y haya más violencia, yo no creo que sea así. Lo que sí estamos viendo es que hay mayor
información, mayor agencia, reconocimiento de la propia violencia, mayor reconocimiento del hecho que tengamos más quejas, no es que haya más violencia, es que estamos más conscientes y estamos sí tenemos que ir en cero tolerancia a estas expresiones de violencia, porque, o sea, y esto decía yo también, que pueden hacerse denuncias anónimas, o sea, no tienes que vivirla, puedes para denunciarla, pero denunciarla. Podemos identificarla, observarla, y es así, ¿no? Que vayamos naturalizando que no es aceptable ese tipo de conductas, esas conductas, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente es un trabajo que tenemos que hacer de mucho tiempo, pero es así en la cotidianidad y en estos temas que tenemos que irlo señalando para ir, porque efectivamente sí hay otras formas de hacer política y de participar, y la idea es esa, que podamos participar sin temor a ser violentadas, claro, y que se nos garanticen nuestros derechos. Pues consejera, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden que en todas nuestras redes sociales pueden encontrar incluso el protocolo para que tengan conocimiento de cada una de los ejes centrales en los cuales se está enfatizando, los que ya nos comentaba hace unos momentos la consejera, y también puedan encontrar toda la información necesaria relacionada con la violencia política en razón de género para que también, si ustedes son testigos, puedan denunciar. Ya lo saben, a través de nuestras 300 oficinas distritales, 32 locales y del propio Instituto Nacional Electoral pueden hacer una denuncia de este tipo de violencia y no dejen de seguirlos. Mi nombre es Carolina Rivera, les agradecemos a todos. Recuerden que esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y síganos en nuestras redes. Gracias y hasta pronto.